Sí, adelante. Perdón, ¿los derechos humanos son qué, perdón? Sí. Extenso y complicado, ¿sí? Que mientras los mismos derechos humanos no propicien esa cultura de los derechos humanos hacia la población vulnerable, e incluso la que no es vulnerable, cada quien va a tomar su connotación de derechos humanos como quiere, que es lo que pasa en nuestra sociedad. Ahora, desde mi punto de vista, sí, derechos humanos también es proteccionista del Estado. Se lo voy a comentar en cuanto a que nosotros como médicos, ¿sí? Nosotros tenemos muchas carencias en los hospitales, ¿sí? Más aún así, si el médico, como le llaman, cae en error por un mal manejo, porque no tiene los elementos suficientes para trabajar, ¿sí? Derechos humanos no hace nada, ¿sí? Me imagino que usted vio o estuvo en proyectos sobre esta situación o está enterada de todo esto, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que si hay una agresión hacia el médico, ¿sí? Ya muchos le llaman que la medicina defensiva y no es cierto. Y por un lado también tenemos derecho a defendernos, porque tenemos también nuestros derechos, porque también se nos vulneran. Los mismos pacientes nos vulneran nuestros derechos, ¿sí? Entonces, yo creo que también ustedes deberían, o bueno, cuando está, deberían de haber también Las luchado comisiones. por los derechos de nosotros, porque también se nos vulneran y eso no lo ve nadie. Sí, claro. Entonces, es una opinión muy personal que le digo, si mientras no exista una cultura de derechos humanos hacia la población vulnerable y no vulnerable, cada quien va a tomar como quiera esos derechos humanos. Sí, Gracias. no, totalmente de acuerdo. Creo que ahí la cuestión es que no es un problema del discurso de los derechos humanos, es un problema de corrupción. ¿Sí? Es un problema de corrupción y es un problema de falta de acceso a la justicia. Es decir, si los hospitales no tienen las condiciones, si ustedes como médicos no tienen las condiciones mínimas indispensables para llevar a cabo su labor, tiene que ver con la violencia estructural, ¿sí? Entonces, no es, sí me gustaría como que pensaran que el discurso de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos lo que está buscando es democratizar los espacios y es pensar en términos de que los seres humanos tenemos una dignidad intrínseca y como tal nos debemos de respetar. Pero ya las condiciones adversas que se viven en los centros laborales, llámese hospital o llámese cualquier otra institución, no tiene que ver, vaya, no es responsabilidad de un enfoque de derechos humanos, al contrario, un enfoque de derechos humanos tendría que llevar a hacer políticas públicas y gasto, y hacer gastos con enfoque de derechos humanos, es decir, esta persona necesita tales y cuales instrumentos para hacer bien su trabajo y para dar un servicio de calidad, y si no lo hace, no es una cuestión de los derechos humanos, es una cuestión de corrupción y es una cuestión de violencia estructural, como hace un momento se los comenté. Hay un enfoque de género muy interesante que a mí me gusta analizarlo porque plantea que el género no nada más es una cuestión de relaciones de dominación entre hombres y mujeres, sino que tiene que ver, estas relaciones van permeando todos los ámbitos de la sociedad. Y este discurso plantea de manera muy interesante que el gasto público, el gasto en las políticas públicas, se invierte y se gasta, valga la expresión, de manera diferenciada. Y a las instituciones consideradas masculinas, por ejemplo, se les da más dinero. Pero la medicina, pensando en que es la protección, pensando que es un ámbito de protección y de cuidado del otro, se ve como una institución, digamos, femenina, tal como la educación. Esto es un enfoque bastante radical, pero que me parece que debemos atender. Y entonces las instituciones de seguridad pública, por ejemplo, son instituciones que reciben mucho dinero. Hay mucho dinero para seguridad pública, hay mucho dinero para crear armas, hay mucho dinero para la guerra, hay poco dinero para el cuidado, hay poco dinero para la educación.
¿sí? Eso tiene que ver con violencia estructural. Entonces, yo acompaño lo que usted dice, un personal profesional en el ámbito de la medicina que no tiene las condiciones mínimas indispensables, está sufriendo una violencia de tipo estructural. Y la cuestión ahí es que también se juega mucho con la idea de la vocación y la idea de la entrega. ¿Sí? Ustedes están formados en una idea de preservar, en una idea y un ejercicio de preservar la vida como de lugar y de hacerse de sus propios recursos para ayudar a los demás. Bueno, eso no debería de ser en sentido estricto, ¿sí? Ustedes deberían de tener todos los instrumentos y las instalaciones adecuadas como lo deben de tener todos los servidores públicos. Sin embargo, esta violencia estructural se encamina, digamos, a generar más hostilidades y más vulnerables a los grupos vulnerables. Pero yo acompaño lo que usted comenta, doctor, y sí me parece que tenemos que cuidar mucho esta idea de no sobrevalorar los derechos de unos por los derechos de los otros. Es un acompañamiento. Yo plantearía más bien que tiene que ver con responsabilidades, ¿sí? Y tiene más responsabilidad, por supuesto, un médico que pienso en un residente, tiene mucha más responsabilidad el maestro que la secretaria, tiene mucha más responsabilidad el director que el subdirector, por así decirlo. Es decir, hay responsabilidades y en el servicio público las responsabilidades, a mayor responsabilidad, por supuesto que hay mayor riesgo. Sí, ¿alguien quiere comentar algo más? A ver, doctora Ayala, permítame. Voy para allá, doctor. Licenciada, en el último año y medio hemos estado oyendo que los derechos humanos al principio estaban equiparados a la Constitución. Posteriormente, a principios de este año, se dijo que los derechos humanos estaban por encima de la Constitución. Y en el último fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Ahora dicen que los derechos humanos están a la altura de la Constitución, pero con dijéramos, con un detalle muy especial, que si la Constitución está protegiendo más un derecho, vamos a suponer la salud o la vida, ¿verdad? Ese derecho lo gana, esa parte debe ser defendida a través de la Constitución, no a través de los derechos humanos. Pero siempre queda a criterio del juez, queda a interpretación. Y lo que queda a interpretación de las autoridades, sabemos que siempre va a ser una cuestión viciada o, bueno, con una gran posibilidad de que la cosa vaya a ser difícil. A nosotros nos preocupa que, por ejemplo, ustedes están educados a tratar de salvar a los pacientes. Los abogados nos dicen, se quieren ustedes creer dioses para poder salvarlos, para salvar a todos. Pero dígame, a estas alturas, ante un paciente testigo de Jehová, ¿cómo vamos a actuar? ¿Quién tiene el derecho? ¿Verdad? Hasta hace poquito yo entendía, ¿verdad?, que ahora ya con el último fallo de la Suprema Corte, ya entiendo que mi derecho es salvar la vida a la gente o darle la salud a la gente y no debo de hacer caso en nada. Pero qué tal que lo interpreta mal. Sí. Muchas gracias por la pregunta. En el 2011, en junio del 2011,
se llevó a cabo lo que se llama la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Fue en junio del 2011, porque antes de esa fecha en México se conocía o teníamos lo que se llamaba como supraconstitucionalidad, es decir, no hay ningún ordenamiento de ningún tipo que se encuentre por encima de la Constitución. A partir, repito, de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que si no mal recuerdo fue el 11 de junio del 2011, se plantea que en la Constitución se va a cambiar la noción de garantías individuales por la idea de derechos humanos, y entonces son los derechos humanos y las garantías, ¿no? Y las garantías que los protegen a estos mismos derechos. Y se ha suscitado a partir de esta reforma constitucional una serie de polémicas y de tensiones que los expertos ya habían previsto de muchas maneras, ¿no? Y lo que sucedió posteriormente fue que, sobre todo los constitucionalistas, lo que planteaban es que no podíamos supeditarnos o que la Constitución no podía quedar por debajo de los instrumentos internacionales. Y en este último fallo que usted menciona, doctor, efectivamente se quedan en el mismo, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Pero hay un principio que es el principio pro homine, también se conoce como el principio pro persona. Este principio pro homine lo que plantea es que ante un caso específico se tiene que emplear e interpretar el ordenamiento que más proteja, ¿sí? Si yo tengo aquí una presunta violación a derechos humanos o algún ilícito, yo tengo que aplicar la norma que más proteja. Y si la Constitución política protege más a esa persona, tengo que aplicarla. Pero si resulta que el ordenamiento internacional es más protector, entonces tengo que aplicar. Y eso es lo que se conoce también como interpretación conforme. Ajá. Ha habido muchas dificultades, muchísimas, y hay muchos jueces que están, ahorita el Consejo de la Judicatura ha tenido como muchísimo trabajo al respecto, porque dicen, bueno, está muy bien los ordenamientos internacionales, pero el problema es cómo los vamos a aplicar. Y en ese sentido, si pensamos en el ejemplo que usted nos comentó, tendría que aplicarse una norma o tendría que hacerse una acción protectora a esa persona. En este caso de preservar la vida, pues tendría, además entiendo que ustedes tienen códigos en donde si hay dos o más médicos que están de acuerdo, por ejemplo, con una transfusión, cuando los padres no lo están, o inclusive la misma persona no quiere hacerlo, ustedes pueden realizarlo. Además, sobre todo si es una persona que no es adulta o que se puede, digamos, dudar de que su toma de decisiones ha sido libre, ¿no? Con la noción que veíamos aquí de libertad de Marc Platz, estaríamos planteando que no, que esa persona tiene, un sujeto moral que tiene capacidad de decisión, y cuando hablo de capacidad de decisión tiene que ver con la conciencia y con la información, la conciencia, la información y la libertad. Si no cumple esas tres características, entonces podemos hablar de manipulación o de coacción, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de los niños, de los menores de 18 años o de los más pequeños, pues esto no sucede, ¿no? Por lo de la autonomía progresiva que yo les había comentado en un principio. Y en ese caso, aunque los padres no estén de acuerdo con una transfusión, en el sentido estricto de un imperativo de derechos humanos, los médicos tendrían que consentir y digamos, apoyar que a ese niño se le haga la transfusión en caso de que esto le conlleve la vida, ¿no? Y esto es bastante problemático porque se ha planteado que entonces la cultura de derechos humanos es una cultura que puede aparecer como inmoral, en el sentido de que puede atentar contra morales específicas. Y me parece que sí, efectivamente es muy discutible. Algunos usos y costumbres de algunos pueblos podrían decir, y a nosotros que nos vienen a decir los derechos humanos, ¿no? Nosotros tenemos nuestras prácticas de hace cientos de años y no tienen por qué venir a decirnos cómo ser. La cuestión con los derechos humanos es que el núcleo duro de la dignidad tendría que poner
por encima inclusive de usos y costumbres milenarios o centenarios, el valor y la dignidad de la persona, ¿sí? Es decir, si hay prácticas que hay en ciertos espacios, ya sea profesionales o espacios de poblaciones indígenas, la cultura de derechos humanos lo que les estaría diciendo es hay prácticas que tienes que revisar, porque son prácticas, por ejemplo, pienso en la mutilación genital femenina o algunos pueblos, inclusive de nuestro país, si alguna persona es acusada de adulterio, pues lo llevan a la plaza pública y le dan golpes, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es contrario a la dignidad, pensando en el valor de la persona y la humillación que está padeciendo. Entonces, en ese sentido, sí me parece que la cultura de derechos humanos se puede entender en determinados momentos como una cultura que busca una ética con pretensiones de universalidad o una moral con pretensión de universalidad, y esto es problemático. Pero me parece que sí tendríamos que darle por lo menos a las personas la opción, por más que en estas sociedades en donde se le mutilan los genitales a las niñas pequeñas, bueno, yo no creo que ninguna niña, ninguna adolescente ni ninguna mujer quiera que se le corte el clítoris solo porque hace 300 años se hace en su comunidad, o no creo que ninguna persona, por más que haya cometido un acto, una falta grave a su comunidad, desee ser lapidado o desee ser azotado en medio de una plaza pública. Entonces, me parece que allí hay muchas tensiones de orden moral, pero la tendencia es a buscar como el valor de los seres humanos como seres integrales, y cualquier mutilación y cualquier humillación es contraria a la dignidad. ¿Alguna otra pregunta? Acá, sí. Jaime Vázquez. La compaginación en cuanto a la cultura de los derechos humanos y la práctica médica, partiendo de que el médico está formado dentro del principio de la no maleficencia, Ajá. el principio de la beneficencia, no solamente para el paciente, sino para el compañero de trabajo, el compañero de la institución. Tenemos que ver cuál es la visión de los derechos humanos en cuanto a juzgar al médico por una posibilidad de un acto no debido desde el punto de vista del derecho humano. Obviamente, la libertad que da la igualdad de los seres humanos hace que la persona que está preparada, en este caso el médico, va a buscar siempre el bien como principio deontológico y principio moral. La visión de ese derecho humano para el derecho humano del médico, cuando viene una posible dualidad o un dilema de carácter ético en la práctica, cómo se pudiera manifestar, cómo se pudiera controlar, en el caso similar al que menciona el doctor, referente a la posibilidad de que a mí me acusen de hacer un acto no bueno. Bueno, los dilemas éticos tienen que ver, ya pensando en términos de los derechos humanos, probablemente, no en todos los casos, pero con conflictos de derechos, ¿no? Una parte puede considerar que es su derecho X y la otra parte considera que su derecho es Y. A mí me parece que una de las cosas que puede ayudar, que no soluciona ni es por supuesto el agua tibia, tiene que ver con esta noción de empatía. La responsabilidad que ustedes tienen como médicos es altísima, altísima. Y la sociedad en general espera muchísimo de los médicos, ¿no? Cuando las personas están enfermas y ven al médico, en general se sienten ya aliviadas, aunque no hayan tomado ningún medicamento o hayan tenido algún tratamiento. Me parece que la cultura de la violencia ha llevado a las relaciones de casi todos los ámbitos a querer judicializar todas las relaciones. Y eso es un desgaste terrible en términos emocionales y en términos económicos y en términos de tiempo y en términos de todo. Hay un texto que me gusta mucho que se llama La cultura de la queja y hace una crítica sobre todo a la sociedad estadounidense, en donde de todo se quejan, pero no solo de todo se quejan, además en todo se quieren llevar a juicio, ¿sí? Todo implica juicio.
y ir trasladándonos hacia allá me parece que es un grave error. Creo yo que los hospitales deberían de tener, tal como en algunos centros de administración de la justicia, me parece que deberían de tener centros de mediación, ¿sí? Porque lo que pasa entre la salud del paciente o en el caso del fallecimiento, normalmente lo que va a suceder con la familia es que va a creer que es culpa de ustedes, ¿sí? Si se murió es por alguna negligencia, ¿no? Yo siempre he escuchado, es que fue una negligencia, es que si le hubieran llevado, es que si le hubieran dado, es que si le hubieran puesto, es que si esto, me parece que es un acto, no lo estoy justificando, ¿sí? Estoy tratando de entenderlo, porque lo he escuchado muchísimo, ¿no? Es que el médico, o es que el hospital, o es que nos negaron, hay una letanía de querer responsabilizar a todo lo otro por la falta del ser querido, ¿sí? Por ejemplo, pensando en la familia cuando algún ser querido perdió la vida. Y eso podemos entender como algo, lo podemos entender como algo humano, pero tenemos también que entender que en esa parte hay una responsabilidad enorme que el paciente y que la ciudadanía está depositando en ustedes. No es gratuito. Hay una historia en este país de abusos de autoridad, hay una historia en este país de abusos de servidores públicos, en donde tal parece que la ciudadanía ya no cree en las instituciones, y entonces siempre hay algo que hicieron mal, siempre. Y entonces hay una intención de responsabilizar de una manera dura, y entonces me voy a juicio y lo voy a demandar, y lo único que sucede con eso es que se escalan los conflictos y se desgastan a las personas. Me parece que además de la amplia información, de la buena atención, porque creo que como colectivo médico, como comunidad médica, también se tienen que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo de que hay prácticas anómalas también, de que hay gente que no ha hecho bien su trabajo, que ha habido negligencia. Bueno, quizá es lo menos, quiero creer siempre que es lo menos o que no era algo intencional, pero me parece que esto se complica en una cultura en donde ya la ciudadanía no solo no cree en sus instituciones, sino de que además hay como mucho enojo. Y en ese sentido, me parece que podría dirimir algunas de estas diferencias un centro de mediación en donde se pueda escuchar a las personas. Yo no sé si en los comités de bioética se ha platicado en algún momento de esto, pero podría evitar que se judicialice toda la relación entre el médico y el paciente, porque yo lo que veo muchas veces en el caso de, hay mucho dolor, y ese dolor lleva a responsabilizar a todos, ¿no? Y ustedes son en mucho las víctimas y en mucho también, en algunos casos también los victimarios. Estaba escuchando, estaba revisando algunos datos. Y bueno, en la comisión local, los servicios de salud son las instituciones después de la Procuraduría General de Justicia, los servicios de salud es la institución que más recibe quejas por violación a derechos humanos. Y revisando también algunas otras cosas, me encontré con un caso de un anestesiólogo, me parece que en Yucatán, que fue acusado de violar a sus pacientes. Me parece que tenía una acusación de cuatro personas que violó sexualmente, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacernos cargo de lo que se está haciendo mal, ¿no? Señalarlo y buscar la manera de no ser perjudicado en esta cultura de la queja que yo veo cada vez más en este país, en donde todo se quiere judicializar, ¿no? Y en donde antes de escuchar tanto el paciente o en este caso como el médico, antes de escuchar, lo que quiero es demandar. Voy a demandar. Y claro, por eso tenemos a niños demandando papás y alumnos demandando maestros, y tiene que ver, me parece, con esta cultura de la violencia en términos de lo que yo les presentaba hace un momento como la parte cultural, ¿sí? Y tenemos que parar eso, porque si no lo paramos, esto se convierte en enemigos, es una cultura del enemigo, ¿sí? Todo llevarlo a juicio, y un juicio
ustedes lo saben, es terriblemente cansado, es muy cansado y parecería que en esta cultura estamos apostando al cansancio, estamos apostando a las fuerzas y estamos apostando al ganar por encima del otro. Creo que podría ser pues a lo mejor un curita en medio de una herida muy grave, pero con la empatía hay propuestas muy interesantes que tienen que ver con el perdón y la reconciliación y la mediación de conflictos que me parece ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho y que se han llevado a cabo no solo con conflictos de tipo médico, sino inclusive con conflictos de orden penal, ¿no? ¿Cómo es posible? Escuchaba yo a una persona, pero ¿cómo me piden que perdone a quien le privó de la vida a mi hijo? Bueno, porque este proceso te va a llevar a vivir mejor y a no estar, digamos, viviendo con tanto odio. No es un perdón para el otro, es un perdón para ti. Y creo que creo que se dan muy buenos resultados. Con estas hay un proceso que se llama mediación asociativa, que lo que busca no es reparar el daño en términos materiales, ¿no? Sabemos que en el caso de el ámbito que les compete a ustedes, que es la vida, pues la vida no se puede recuperar, ¿no? La vida si se perdió no se puede recuperar. Pero lo que busca la mediación asociativa es reparar el alma de las personas, porque sabemos que si nos quedamos con un dolor o con una herida muy fuerte, eso nos puede perseguir el resto de nuestras vidas. Entonces la mediación asociativa lo que plantea es que esta dignidad de la persona tiene que ver con que si se le hizo un daño, llámese paciente o llámese médico, se tiene que reparar el daño, no solo en términos materiales, sino también en términos de su alma, digámoslo así. Ok, a ver. Sí. Nos ayuda a reflexionar, nos lleva realmente pues toda una serie de cuestionamientos. Y con relación a lo último que estaba diciendo, entre médicos creo que es muy importante que tengamos la cultura del reporte. Dentro de las instituciones existe un comité de calidad donde uno reporta los efectos adversos o los incidentes críticos, y lo importante del comité es que no es punitivo, y entonces no buscas culpables, buscas establecer cuál fue el mecanismo para que se haya presentado tal o cual evento. Entonces eso es muy sano porque te permite corregir prácticas anómalas sin señalar a culpables. Entonces, en medida que tengamos más la cultura de reportar lo que sucede al interior de las salas o de los hospitales, creo que podemos mejorar la calidad de la atención. Pero por otro lado, habló usted de la violencia estructural, y ahí creo que sí tenemos que levantar la voz los anestesiólogos que no tenemos el equipo necesario para trabajar. Lo tiene uno que escriturar, lo tiene uno que señalar y decirle a la autoridad, oye, no voy a alcanzar los resultados que yo espero porque me falta toda esa serie de insumos. Y de esa manera ellos también tendrán que cumplir con lo que los anestesiólogos o los médicos requerimos para proporcionar una atención de calidad y acabar con esas situaciones vulnerables, donde a veces sin el menor equipo te pones a trabajar y el que viene sufriendo las consecuencias es el enfermo. Así que la felicito muchas gracias por su ustedes. plática, creo que fue muy oportuna en estos momentos que estamos viviendo. No, gracias. Gracias, doctor Castellanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Sí. Quisiera comentar algo con respecto a lo que acaba de decir, doctor. La violencia estructural, a quien termina lastimando más, es a quien está directamente ahí en la práctica, ¿sí? Porque la falta de instrumentos, de medicamentos, de equipo, a quien afecta es directamente a ustedes, ¿sí? Los de arriba no, a quien afecta son a ustedes. Perdón que esté acá, licenciada, pero es que Sí. no hay buena señal de internet allá. Sí. Quería comentarle que tenemos 77 visitas virtuales desde Badajoz, España, Cancún, Monterrey, Toluca, Mérida, Querétaro, del Distrito Federal la gran mayoría, y tenemos una gran cantidad de preguntas que pues obviamente yo creo que vamos a poder poner algunas. Por ejemplo, hay algunos comentarios del doctor Mario Martínez de Querétaro y de la doctora Wendy García Reyes, muchas felicidades y saludos. Hay algunas preguntas como de
que van prácticamente relacionadas, como por ejemplo una que dice, el problema del doctor José Soto de Monterrey, del ISSSTE, dice, el problema de derechos humanos es que siempre ve al final al médico sin analizar y le dan más interés a los problemas de los pacientes, siempre se cultiva más a la población de que es merecedora de esto. Y lo otro, si no lo tiene, es problema del médico. ¿Qué pasa entonces cuando se pisotean los derechos del médico? Sí, las comisiones de derechos humanos fueron creadas, yo siempre comento en mis pláticas y en los ámbitos en donde estoy, que las comisiones de derechos humanos en sentido estricto no deberían de existir, ¿sí? Porque tenemos órganos creados para administrar justicia, ¿sí? No deberían de existir las comisiones. ¿Por qué existen las comisiones? Existen por un equilibrio de fuerzas, es decir, la comisión está para vigilar al que se supone o a las instituciones que se suponen nos deben de proveer de esos derechos, ¿sí? Entonces, por eso las comisiones solo pueden ver de casos de servidores públicos, pero repito, en sentido estricto, yo creo que no deberían de existir. Las comisiones lo que hacen es vigilar, digamos, generar un equilibrio entre el ciudadano y la institución. ¿Qué pasa si tenemos un problema con un particular? Bueno, el problema con el particular puede estar en términos de una relación, digamos, par, ¿no? Pero cuando yo tengo un problema con un servidor público, y más si el servidor público tiene un alto rango, entonces hay un desequilibrio de fuerzas. ¿Qué hace la comisión? Las comisiones en general están hechas para equilibrar las relaciones, ¿sí? Por eso las comisiones solamente pueden ver de casos de servidores públicos y de presuntas violaciones a derechos humanos. Comparto la preocupación que tienen de dónde están sus derechos. Me parece allí que, como decía hace un momento, hay una cultura de no creerle al Estado, de exigirle al Estado y de estar siempre sospechando de que el Estado no está haciendo bien su trabajo. Y si tenemos un servidor público que consideramos está haciendo mal su trabajo, entonces hay como una, queremos hacer todavía más venganza en ese sentido, no sé si estoy siendo clara. Hay una historia de omisiones del Estado que la ciudadanía ha acumulado como un enojo en contra de todas estas instituciones. Yo le diría al doctor que tiene esta preocupación, que claro que él tiene también de derechos humanos y él tiene todo el derecho de asistir a la comisión en la que se encuentra o a la Comisión Nacional en el estado en el que se encuentra o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, además de ser médicos, antes de ser médicos, son personas y en ese sentido también hay que respetar la dignidad. Claro, doctora. Licenciada, tengo otro comentario de la doctora, permítame que esto, ya. La doctora Gina Melio del Hospital Pemex Picacho dice, la felicito por su plática y pregunta, ¿qué sugiere hacer para evitar la violencia estructural en el quirófano? La violencia estructural en el quirófano, por ejemplo, la falta de instrumentos y de insumos, hay que levantar la mano. ¿Sí? Hay que levantar la mano y decir esto está sucediendo. La cultura para la paz y los derechos humanos plantea una diferencia entre la violencia y la agresividad. La violencia la entiende como esto que veíamos, ¿no? Todas aquellas acciones u omisiones que obstruyen el desarrollo integral de las personas. Y la agresividad la entiende, la educación para la paz, voy a integrar este otro concepto, como la pulsión que nos lleva a preservarnos y a protegernos. Bueno, levantar la mano y decir eso está pasando y unirnos, generar colectivos y decir efectivamente esto está pasando, es un acto de no violencia, es un acto de agresividad, no de agresividad, es un acto de no violencia que va a poner el dedo en la llaga sobre las circunstancias que estamos viviendo, como en el caso de ustedes como comunidad médica. Es decir, sí hay que hablar, yo sí creo que hay que hablar de los problemas que tenemos, con respeto, con cuidado, con cortesía, pero sí tenemos que hablar de los problemas, porque en tanto no tengamos, y aquí recuerdo lo que comentábamos de la solidaridad, mientras no seamos solidarios con nuestra propia comunidad, no vamos a poder transformar todo aquello que nos está afectando. Sí me parece que hay que hacer señalamientos muy claros, señalamientos contundentes de esto es lo que está pasando, porque
considero que no es cuestión de falta de dinero en este país, creo que dinero hay. El problema es canalizar los recursos a donde más se deben, tener una cultura de transparencia, una cultura de rendición de cuentas y señalar las cosas que hacen falta. Sí, doctora. Licenciada, perdón, la verdad tenemos una gran cantidad de preguntas. Yo le quisiera pedir si podemos contestar 2 más y Sí, digo, sí, ya abusando adelante, de que está usted aquí. Adelante. Tenemos aquí un comentario de, permítame, acá, del doctor Gabriel Alberto Tapia Robles de Toluca, del Centro Médico de Toluca, que dice, y creo que va muy aunado a lo que usted estaba comentando, dice, generalmente los comisionados de los derechos son propuestos y aceptados en forma directa o indirecta por el Estado, lo cual de alguna manera es forma de ser juez y parte. ¿No tendrían que ser también emanados directamente de la ciudadanía? Totalmente de acuerdo. Muchas de las comisiones de derechos humanos, si bien se establece en la Constitución que tienen que ser organismos autónomos, desafortunadamente muchas comisiones todavía están siendo, digamos, cooptadas por el Ejecutivo de la localidad, de las localidades a las que pertenecen. Me parece que caminar hacia la visión de que deben ser realmente autónomas es una lucha social, es una conquista social en la que tenemos que seguir trabajando. Son autónomas, son organismos públicos autónomos, muchos de ellos, pero algunos todavía están sujetos al Ejecutivo o a los intereses políticos o a los intereses partidistas. Velar por la autonomía de estas instituciones es sumamente importante, porque si no van a convertirse, o algunas son simplemente instituciones que simulan, que cuidan, que respetan y que protegen derechos humanos, pero que en realidad no lo son. Y ahí también la ciudadanía tenemos que poner el dedo en el renglón. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ahorita está en ese proceso y bueno, leyendo algunas notas del periódico, pues hay una rebatinga en la Asamblea Legislativa que creo que como ciudadanos tenemos que cuidar cuál es el perfil del próximo defensor de los derechos humanos en esta ciudad. Sí, y ya la última comentario, licenciada, que va yo creo que muy relacionado a lo que usted acaba de mencionar, el doctor José Soto de Monterrey, del ISSSTE, pregunta, ¿quiénes son los encargados de ver los problemas de los médicos desde el punto de vista de derechos humanos? ¿Se ha incluido al profesional médico para tener normas o leyes de una empatía o dualidad de los derechos humanos? Hay muchos ordenamientos internacionales. Supongo que aquí han revisado en algún momento todos los instrumentos que se encuentran, por ejemplo, en la página de la Comisión de Bioética. Hay muchos instrumentos. Me parece que el problema no es una cuestión de instrumentos o de ordenamientos nacionales o internacionales. Yo pondría el acento en el tema ético. No pondrían el acento en los términos jurídicos, porque creo que las leyes, y aunque algunas sean perfectibles, no basta, no es necesario hacer tantos ordenamientos y tantos ordenamientos. Me parece que en donde tenemos que trabajar muchísimo es en el aspecto ético del que yo les platicaba en la primera lámina. Ahí es donde tenemos que trabajar. Escuchaba a una experta en violencia sexual contra la niñez que decía, ya dejen de hacer tantas leyes, ya tenemos un montón de leyes, y la ley y el protocolo y el manual, y dice, lo que necesitamos es más bien una transformación. Ella hablaba de una transformación en términos éticos. Yo creo que el acento tiene que ser más allí, porque los ordenamientos, cuando uno los lee, la verdad es que algunos de ellos están muy bien hechos, pero ¿qué pasa con toda esa normatividad que se puede convertir, o es mucha de ella, letra muerta? Creo que la gran asignatura pendiente, no solo de la comunidad médica, sino de la sociedad en general, es esta parte de la que yo hablaba, de la solidaridad, del respeto a la dignidad humana, del respeto a la libertad y a la igualdad. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Pues le agradecemos mucho, licenciada, su valiosa a todas y todos. participación. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, muy Le agradecemos encantada de estar muchísimo. por acá. Gracias. Gracias a usted. Bueno, creo que ha sido una sesión muy interesante, provechosa, productiva, nos marca
la necesidad que tenemos de estar actualizándonos constantemente y exigiendo y pensando realmente lo que hacemos día a día, y creo que nos lo dejó bastante claro la licenciada. Pues con esto, señores, damos fin a esta sesión mensual y no nos resta más que invitarlos a la sesión mensual ordinaria a médicos y enfermeras quirúrgicas de recuperación y áreas afines que llevaremos a cabo el día 4 de noviembre de 2013 en este mismo auditorio a las 19:30, donde después de dar lectura al acta de la sesión anterior y tocar los asuntos generales del colegio, abordaremos el tema de anestesia en el paciente con patología neurológica para cirugía no neurológica, y que nos hará el gran honor de presentar el profesor doctor Luis Mario Igartúa García, que va a ser un placer tenerlo en este hospital. Así que les agradecemos su presencia y esperamos verlos aquí el día 4 de noviembre. Buenas noches, muchas gracias.